Buenos días, contadores y contadoras de la historia. Los oficios en México. Tradición, cultura y sabiduría. De generación en generación van pasando, dejando un legado de familia. Desafortunadamente, algunos casi desaparecen o ya lo hicieron. Tradiciones mexicanas que han definido nuestra cultura a lo largo de los siglos. O, en la historia que no te cuentan, oficios que desaparecen, parte 3. Y comenzamos con el pregonero. Imagina por un momento que caminas por la ciudad con tus audífonos puestos, seleccionando la canción perfecta para acompañar tus pasos. Es una manera de desconectarte de la ajetrada vida urbana, ¿cierto? Pero hay algo en los sonidos de los pregoneros que nos recuerda dónde estamos, nos conecta con nuestras raíces y nos dice que estamos en uno de los países más coloridos y surreales del mundo. Los pregoneros no son solo parte del presente, tienen un origen histórico que se remonta a la época colonial. En ese entonces, el pregonar no solo era una práctica común, sino una función pública importante. A través de estos hombres voz se comunicaban las leyes, los impuestos y las decisiones del ayuntamiento que todos debían obedecer. Era como un servicio de noticias en vivo, pero mucho más ruidoso y directo. Luis Reed Torres, un destacado historiador, incluso menciona que podemos considerar a los pregoneros como los antecesores de los periodistas. En aquellos días eran la fuente principal de conocimiento e información para la gente común. Cada anuncio del cabildo, cada orden real y cada decisión importante se transmitía a través de ellos, haciendo de su voz un elemento esencial en la vida diaria. Así que la próxima vez que escuches a un pregonero en las calles, tómate un momento para apreciarlo. Estás escuchando un pedazo de historia viva, una tradición que ha sobrevivido a lo largo de los siglos y que sigue siendo parte de nuestra identidad como mexicanos. 2. Este te va a sorprender: los mantequeros. Sabemos que los chanchos o cerditos llegaron con Hernán Cortés. Con la llegada de estos animales no solo cambió la dieta de los mesoamericanos, sino que también surgieron nuevos oficios como el de mantequero. Los mantequeros, tanto hombres como mujeres, eran quienes se encargaban de vender la manteca de cerdo por las calles. Imagina cargar con una tina repleta de manteca en la cabeza, recorriendo las calles bajo el sol, con la única preocupación de que no se derritiera antes de llegar a venderla. Esto no era una tarea fácil, son tal vez los mejores vendedores de la historia, ya que la manteca comienza a derretirse entre los 20 y 26 grados, y para evitarlo, los mantequeros salían temprano y se movían por la sombra. Si no lograban vender toda la manteca antes del mediodía, ¿qué crees que pasaba? Corrían el riesgo de que se convirtiera en líquido, lo que habría sido un desastre, ya que en ese entonces no estaban preparados para venderla por litro. Durante cientos de años los mexicanos cocinaron felices con esta grasa, extraída de los tejidos limpios y sanos de los cochinos. Sin embargo, como dice el dicho, lo bueno suele durar poco. Y a principios del siglo XX, con algo similar a lo que le pasó al pulque, comenzaron a aparecer anuncios en los periódicos que advertían sobre los peligros de cocinar y consumir manteca de cerdo. Fue el principio del fin de una tradición que había perdurado por siglos. 3. El mecanógrafo. ¿Alguien de aquí, noventero u ochentero, recuerda que en la secundaria había un taller de mecanografía? La máquina de escribir se inventó en el siglo XIX y se convirtió rápidamente en una herramienta esencial para la comunicación escrita. En ese entonces, las personas que operaban estas máquinas recibían el nombre de mecanógrafo, un oficio que requería gran habilidad y destreza. Los mecanógrafos no solo necesitaban escribir con rapidez, sino también con precisión, y lo hacían sin necesidad de mirar el teclado, vaya. Esta habilidad era tan valorada que se medían las palabras por minuto, una medida que se llamaba ppm, un estándar que determinaba cuántas palabras podías teclear una persona en un minuto. Las máquinas de escribir eran indispensables en las oficinas y dominar su uso era una habilidad muy demandada. Los mecanógrafos eran los encargados de transmitir cartas, informes, contratos y todo tipo de documentos oficiales. Con la llegada de las computadoras, las máquinas de escribir empezaron a ser sustituidas y con ellas el oficio de mecanógrafo también comenzó a desaparecer.
Hoy en día las máquinas de escribir son más un objeto de colección o nostalgia que una herramienta práctica. Sin embargo, su legado perdura, y quienes tuvieron la oportunidad de usarlas, quienes tuvimos, ya están viejos los cerros, aún recordamos la satisfacción de escuchar el sonido rítmico de las teclas golpeando el papel y el timbre que avisaba que era momento de volver el carro para comenzar una nueva línea, aunque si te equivocabas, a puro llorar. 4. El cacharpo. Imagina que estás parado en la esquina esperando el camión. De repente escuchas un grito que parece salido de otro mundo. ¡Bosque al bosque! Villa Cuapa, Metro Coyoacán, súbale, súbale! Desde el camión cuelga un individuo. Antes de que el camión se detenga por completo, este personaje aterriza en la banqueta y empieza a recibir el dinero del pasaje con una rapidez impresionante. Luego sube al camión, se sienta en una cubeta junto a la palanca de velocidades y repite el ritual. Este asistente es conocido como cacharpo. El cacharpo es un aprendiz de chofer con una misión clara: demostrar que está listo para ser chofer algún día. Su objetivo es cobrar los pasajes de manera correcta, hacer que los pasajeros que van de pie se organicen en 2 filas y, por supuesto, pasar para atrás a los pasajeros conforme se va llenando el camión. También tiene que estar atento a las maniobras del chofer, especialmente en las vueltas difíciles, para que el conductor pueda concentrarse en manejar con tranquilidad. 5. Tejedoras de petate. Primero hablemos de la tradición prehispánica. Las culturas indígenas en México, como los mexicas y los mayas, desarrollaron técnicas avanzadas de tejido usando fibras vegetales. Los petates y tenates son ejemplos de cómo estas técnicas han perdurado. El petate del náhuatl petatl es una alfombra tejida a mano con fibras vegetales, y este objeto no solo era útil, sino que también tenía un significado profundo en la vida cotidiana y en las ceremonias de los antiguos mexicanos. Era un objeto ritual y mortaja, fundamental tanto en la vida como en la muerte. Se usaba para el descanso y el sueño, siendo el lugar donde las personas dormían y también la cuna de nuevos nacimientos. Los mexicanos de ayer compartían momentos importantes sobre un petate, conversaban, comían, contaban leyendas e inspiraban a los niños. Para los más pobres, el petate servía de pared y techo en sus humildes viviendas, sustituyendo el adobe y la madera. La industrialización de cosas como el colchón ha desplazado poco a poco el uso del petate, así que si tienes la oportunidad de conseguir uno, hazlo sin dudar, pues el descanso está garantizado. 6. Panaderos de barrio. Ser panadero es mucho más que simplemente hacer pan. Es un arte que se aprende a través de la herencia, el gusto por el oficio y sobre todo la práctica constante. Los panaderos tradicionales han dedicado toda una vida a perfeccionar sus habilidades y a mantener viva una tradición que ha sido esencial en nuestras comunidades. Los hijos de los panaderos hoy en día optan por seguir carreras académicas en lugar de aprender el arte de hacer pan. Esto crea una brecha generacional que amenaza con hacer desaparecer varias panaderías tradicionales. Es importante reconocer y valorar estos oficios tradicionales, no solo por la calidad del producto que ofrecen, sino también por el esfuerzo y la dedicación que representan. Al rato no estemos de quejumbrosos porque tenemos que ir hasta Walmart por un pan todo duro y sin buen migajón. 7. Los alfareros. La producción alfarera en México comenzó mucho antes de la llegada de los españoles. Los pueblos indígenas que habitaban estas tierras ya se dedicaban a crear piezas. Para el siglo XVI, cuando los europeos conocieron la alfarería indígena mexicana, esta ya había alcanzado un alto grado de desarrollo. Cortés mismo dejó constancia de la calidad de la loza en el mercado de Tenochtitlán, donde se vendían vasijas y tinajas de diversas técnicas como el bruñido y el pintado. Hoy en día la alfarería tradicional enfrenta varios retos: la industria del plástico, la producción masiva de loza, las imitaciones chinas y una creciente falta de apreciación por este arte están poniendo en peligro su continuidad. Y finalmente, la cerería. La cerería en México tiene raíces que se remontan a la época colonial. Desde entonces, la producción de velas ha sido esencial no solo para la vida cotidiana, sino también para las ceremonias religiosas y festivales. Las velas, que inicialmente eran hechas de sebo y cera de abeja, han evolucionado con el tiempo, adaptándose a las nuevas técnicas y materiales, pero siempre manteniendo su lugar en nuestras tradiciones. En las comunidades mexicanas, las velas no solo sirven para iluminar, sino que también son parte integral de rituales y celebraciones. Sin embargo, como muchas otras tradiciones, la cerería enfrenta desafíos grandes. La producción masiva de velas y la disponibilidad de alternativas más económicas han reducido el interés en la cerería tradicional.
Así que la próxima vez que enciendas una vela, piensa en el arte y en la historia que lleva consigo. Apoyemos a los terreros que trabajan arduamente para mantener viva esa tradición y acuérdate de lo bonita que se veía la escena de Macario con la muerte. Los oficios de México, además de llevar el pan a la mesa, son tradiciones mexicanas que reflejan nuestra rica herencia cultural. Cada uno de estos oficios se enfrenta a desafíos modernos, pero sigue siendo importante para nuestra identidad. Apoyemos y valoremos estas tradiciones para preservar nuestra historia y cultura. Y no regatees, ¿o qué? ¿Regateas en Liverpool? ¿Regateas en Walmart? No lachi. Yo soy Fernando Magaña y aquí nos vemos en la próxima. Por cierto, tengo que ir por mis botas al zapatero.